Salut chers passionnés d'arts martiaux, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, plus culturelle disons. Déjà une question. Vous faites quoi pour Noël? Vous l'avez fêté avec des amis? En famille? Eh bien dans le sud de Cusco au Pérou, plus précisément dans la province de Chumbivilcas, dont la capitale est Santo Tomás, c'est un peu différent. J'ai retenu votre attention? Alors continuons. Revenons d'abord un peu en arrière. Perdu dans les montagnes du Pérou, au sud de la capitale des Incas, Cusco, à 6 heures de voiture sur l'une des routes les plus escarpées du monde, bien qu'en pleine rénovation, se trouve une province peuplée de guerriers indomptables qui ont posé des problèmes aux Incas, puis aux colons plus tard. Les Chumbivilcas, dont les descendants habitent notamment la capitale de la région de Santo Tomás, sont un peuple fier qui maintient les traditions héritées de leurs ancêtres et mélangées au fil des siècles avec celles amenées par les conquistadors. Plutôt éloigné du centre administratif et politique qu'est Lima, mais aussi culturel qui est Cusco, Chumbivilcas bénéficie d'une relative autonomie dans la gestion de leur justice, de leur police, etc. Le Takanakui est ainsi une institution traditionnelle dont le but est de maintenir la paix sociale et l'ordre. Autour du jour de Noël, les habitants, hommes, enfants et plus récemment femmes, ont la possibilité de s'affronter dans des combats rituels à main nue pour résoudre leurs querelles amoureuses, juridiques, commerciales, etc. Cette tradition est l'occasion pour toute la communauté de se retrouver autour de ces combats, de chanter, de danser au son du wailia. Violent, ça l'est. Surtout qu'il y règne une ambiance agressive dopée par l'alcool, la testostérone et les coups qui pleuvent, mais c'est, au même titre que le carnaval vénitien, ou encore les dionysiaques grecs, une opportunité pour toutes les classes sociales de célébrer ensemble, mais aussi de s'opposer. Victor Leime Mantilla, spécialiste du sujet, a été mon guide durant ces quelques jours et il éclairera nos yeux de profanes sur ce qu'est le Takanakui. Et c'est vraiment très intéressant. Yo quiero saber dónde está la gente más alegre. Saltando, 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 saltando. Nunca nos rendiremos por ofrecer lo que Dios y la vida nos dio. Nuestra cultura, nuestro arte, nuestra música. Producciones Internacional, clase y calidad. Bueno, mi nombre es Víctor Leime Mantilla, yo soy acá de Santo Tomás, Chumbivilcas. Bueno, todo mi niñez lo pasé acá, tanto primaria, educación secundaria y superior me fui a estudiar a la ciudad del Cusco. Y bueno, ahora siempre viajando a Cusco, a distintas regiones, ¿no? Con mi trabajo. Bueno, yo soy docente, actualmente me dedico en el trabajo como especialista de interculturalidad en el Ministerio de Cultura Cusco. También soy artista plástico, músico, después también escribo libros, ¿no? Me dedico a la investigación y sobre todo al tema de desarrollo rural, consultorías en ese tipo, ¿no? Bueno, Santo Tomás es la capital de la provincia de Chumbivilcas, tiene un promedio de 15.000 habitantes, o sea, acá la ciudad de Santo Tomás tiene varias comunidades, ¿no? Santo Tomás es un pueblo, digamos, casi colonial, aunque antiguamente era un pueblo llamado como Jilata en Aymara, que quiere decir hermano. Entonces Santo Tomás pues es capital de estos 7 distritos de la provincia de Chumbivilcas. Ahí en las crónicas que había un territorio casi inaccesible para esos tiempos porque había un pueblo bastante aguerrido, un pueblo bastante rebelde. Por eso que ni los incas han conquistado, ¿no es cierto?, sino más bien han entrado en alianza, ¿no?, los Chumbivilcas precisamente para enfrentarse contra los chancas, que también era una cultura muy fuerte, ¿no? Entonces Chumbivilca significa eso, ¿no?, personas aguerridas, rebeldes, difíciles, digamos, de domar en esos tiempos, ¿no? Bueno, mira, Chumbivilcas es una de las provincias que es muy diferente a las 12 provincias que tiene el Cusco.
es fácil distinguir a un chumbivilcano. Uno, porque está muy adentrado, digamos, a su música, a sus tradiciones, y tiene una, diríamos, una identidad bastante afirmada, ¿no? El chumbivilcano, donde esté, siempre lo expresa con orgullo. Cuando te preguntan de dónde eres, soy de Chumbivilcas, y ahí después empieza a describir de dónde es específicamente, si es de un distrito o de una comunidad, ¿no? Entonces, eso nos hace pues particular, peculiar, ¿no? La misma música, el ritmo que manejamos es distinto a las otras, ¿no? Entonces, esa particular, y bueno, obviamente también todo el proceso de mestizaje, ¿no? En la colonia, es que lo hemos asumido como nuestro, todo lo que son las corridas de toros, la carrera de caballos, ¿no? Todas esas aficiones, y se han hecho un sincretismo, pues. Entonces un poco el chumbivilcano, Chumbivilcas siempre ha sido pues aguerrido, siempre ha sido rebelde, ¿no? O sea, en la época colonial, por ejemplo, en 1776, antes de que Túpac Amaru ejecutara en Pampamarca, o sea, en Velilla en 1776 ya se había ejecutado al corregidor Sagasti por haber hecho pues muchos abusos, ¿no? En ese contexto. No solo ahí, por ejemplo, en la etapa de la guerra de la independencia, ¿no? De 1821 también, ¿no? Muchos chumbivilcanos han estado presentes, de la misma manera en la guerra del 79, batallones que han ido de manera voluntaria desde acá a defender la patria. Pero actualmente, o sea, tú verás, Lima es bastante alejado de Chumbivilcas, hay mucho centralismo, las políticas de desarrollo se deciden desde allá, pero no son ni pertinentes ni coherentes con nuestra realidad cultural, y ahí siempre tenemos conflictos, ¿no? O sea, conflictos en el sentido de que si estas normativas no están de acuerdo a la realidad y esta realidad te demanda otras necesidades, otras formas de administrar incluso la gestión pública, entonces hay ciertos problemas, ¿no? Bueno, Takanakui, Takay es la persona que golpea, y con el sufijo nakui es golpearse mutuamente entre dos personas. Y bueno, esto del Takanakui es un encuentro en realidad ritual, diríamos acá en la provincia de Chumbivilcas y en particular en Santo Tomás. Las personas concurren de manera voluntaria para resolver conflictos de manera pública, ¿no? Sean conflictos personales de tipo sentimentales, de enemistades que han podido adquirir en algún espacio, ¿no? O de repente por problemas de limítrofes, de tenencia de tierras, bueno, por distintos motivos, y también de manera voluntaria, por deporte, ¿no? Entonces los jóvenes particularmente asisten pues de manera voluntaria, y ahí en el ruedo, ¿no? En presencia del público, de todos los danzantes, se miden públicamente sus fuerzas, ¿no? O sea, este es el Takanakui, golpearse mutuamente. Entonces, antiguamente empezaba con un abrazo y terminaba también con un abrazo, ¿no? Y a veces el vencedor con el vencedor no tenían ninguna rencilla, no tenían enemistades que puedan durar hacia adelante, pero ahora obviamente ha cambiado algunas cosas, ¿no? Sin embargo, nosotros como chumbivilcanos siempre estamos en que esto sea así, ¿no? O sea, las peleas voluntarias no tienen que terminar pues en enemistades que no terminen hacia adelante, ¿no? Sino al contrario, esto pueda conllevar, ¿no? Y haberse medido públicamente las fuerzas, ahí pues demostrar al público, a la población, quién es quién, ¿no? Entonces eso es el Takanakui, pero el Takanakui tiene un marco musical, un contexto de la música que se llama el huaylía. Entonces el chumbivilcano escucha el huaylía y se transforma, ¿no? Anímicamente, psíquicamente, y de repente has visto en la calle, ¿no? Hay danzantes al ritmo del huaylía. Entonces acá en Chumbivilcas, huaylí y Takanakui es inseparable,
¿no? Esa es la fiesta para nosotros, aunque para muchos tal vez no significase fiesta, tal vez algo de incivilizados, algo de salvajes, ¿no? Pero para nosotros eso es pues una fiesta, ¿no? Porque cantamos, bailamos al ritmo del Wailía y también nos enfrentamos ahí de manera pública como una forma de expresar hombría, de expresar valentía, ¿no? Y que dura pues unos 2 o 3 o 5 minutos a lo mucho, y como árbitro están pues los ronderos, las rondas campesinas, que es una especie del que administra la justicia comunitaria, ¿no? Entonces acá no interviene la policía, no interviene el Estado formal, lo que nosotros conocemos, sino son las comunidades las que participan directamente en estos encuentros. Bueno, Wailía podríamos explicarlo en 3 contextos. Un primer contexto actual es sinónimo de la palabra aleluya, ¿no? Que es regocijo, alegría, ¿no? Después de entonar una canción, Wailía, Wailía, precisamente en reverencia al nacimiento del niño Jesús. Ahora, si lo analizamos como palabra, Wailía tiene una raíz que es wailing. Wailing es algo colgado, que está colgado y que está en movimiento, que asemeja al vaivén, ¿no? Que está como en columpio, en movimiento, wailing, 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 ¿no? Como decimos nosotros, y con el sufijo ya, wailing yay, ¿no es cierto? Entonces ahí ya la N desapareció, entonces Wailía es una forma de expresar triunfo, una forma de expresar alegría por haber logrado algo, ¿no? Así como por ejemplo existe la palabra Haili en quechua, ¿no es cierto? Que es qué buena, ¿no? Una expresión, digamos, de exaltación de algo que se ha logrado, ¿no? Entonces, Wailía es eso en el otro contexto, pero sus orígenes también tiene que ver con este gran movimiento de resistencia indígena, ¿no es cierto?, en los años 1560 aproximadamente, cuando el visitador Albornoz llega a lo que es Huancavelica, Ayacucho, ahora que conocemos la provincia de Sucre en Soraz, encuentra y ve de que había un movimiento que no se percibía y que había gentes originarios que alrededor de las huacas empezaban a bailar y habían jóvenes, mujeres que cantaban, y dice estas crónicas de que los que bailaban al contorno bebían chicha, y al beber chicha supongo que se embriagarían, y era una forma de transformarse, y cuando se transformaban es que habían retornado a sus dioses ancestrales, es decir, a las huacas que se adoraban por entonces, ¿no? Entonces, esto del taquionjo era pues un movimiento de resistencia religiosa, ideológica, contra un proceso de cristianización, y invocaban ellos de que no deberían bautizarse en la iglesia. Entonces, eso es el origen de lo que es el Wailía, pero también el Wailía conocido como el canto de la enfermedad, o el canto que enferma, o enfermarse con el canto. En quechua decimos taquiongoy, ¿no? Pero ongoy no es la enfermedad que a una persona le agarra como tradicionalmente conocemos, sino es a ese cambio psíquico, cambio anímico de la persona, y se transforma. Entonces eso sigue pues superviviendo en el tiempo, ¿no? Que se va transmitiendo de generación en generación, y que en el tiempo ya se ha sincretizado con la religiosidad, ¿no es cierto?, tanto andina como también la religiosidad cristiana, ¿no? Entonces eso es lo que es el Wailía en esos 3 contextos que te explico. Ahora el Wailía, bueno, se baila, mucha gente no se pregunta qué significa Wailía, es una forma como que estás adorando al nacimiento del niño Jesús, ¿no? Bueno, Arturo Villena en su libro Región y Refugio del Jorilazo aduce eso, ¿no? De que el Tacanacuy en Chumbivilcas se apareció porque había este enfrentamiento de 2 terratenientes en el distrito de Colquemarca. Eso totalmente es falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Tacanacuy es un evento, diríamos, incluso hasta pre-inca,
¿no? Los pueblos han estado en permanentes enfrentamientos, no solo por cuestiones de dominio de territorio, sino también por cuestiones rituales. Lo que pasa es que en el proceso van cambiando, se van contextualizando de acuerdo al tiempo, ¿no? Por ejemplo, Guamán Poma, en su crónica de Buen Gobierno, dice de que en el solsticio de verano en el Cusco, ¿no? Porque él habla del Cusco, no conocía o si tenía algunas referencias de estas partes, decía, entre el Hanan Cusco y el Urin Cusco, en el solsticio de verano, que es 23 de diciembre, había enfrentamiento entre jóvenes, ¿no? Para ver la virilidad de ellos y un poco para ver si ya podían o no pasar, digamos, a componer el ejército inca, ¿no? Entonces, todo eso, como verás, es masificado, y el Takanacuy acá es un encuentro precisamente de dos espacios rituales, el Hanan y el Urin. Pero lo otro es de que el Takanacuy no solo es pues en Chumbivilcas, porque si eso fuera cierto de que sean a partir de ese enfrentamiento de dos terratenientes, entonces solo sería en Chumbivilcas el Takanacuy. El Takanacuy está en Antabamba, ¿no es cierto? El Takanacuy está entre Oruro, Potosí, ¿no? En Bolivia el famoso Tinco, ¿no es cierto? Pero también en México, ¿no? En México, que es conocido como en Guerrero, ¿no? En la provincia de Guerrero hay un enfrentamiento igualito que acá en Santo Tomás, se llama una gota de sangre por una gota de lluvia. Y también se agarran así frontalmente a uno, ¿no? Entonces ahí la tradición es de que cuanto más se derrama sangre es que va a ser buena la productividad. Igual acá en Santo Tomás, cuando se enfrentaban entre el negro y el majeño, derramaban sangre, por lo tanto para la Pachamama era bueno, buenísimo. Eso, incluso se dice de que cuando ganaba el majeño al negro iba a ser un buen año, ¿no? Especialmente en la parte productiva. Lo que pasa es que también los estudios se hacen siempre desde una visión colonial. Mucha gente invisibiliza los aportes de las poblaciones originarias, creen que todo lo que apareció en el Perú es a partir de la colonia. Y no es así. Incluso prueba de ello, por ejemplo, muchos pueblos celebran sus aniversarios, pues 150 años, 200, como si tendrían solo esos años, cuando tienen miles de años, ¿no es cierto? O sea, como pueblos, como sociedades. Entonces, ahí eso, ¿no? O sea, pero yo totalmente discrepo con esa teoría de que de este enfrentamiento de dos terratenientes, eso no tiene nada que ver acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay en otros espacios también este tipo de enfrentamientos, ¿no? El Takanacuy, en buena cuenta, también es una forma de eclosión, incluso políticos, porque mucha represión había, y hay testimonios de que gente indígena, gente originaria, se enfrentaba porque venían con careta, y ahí agarraban a la gente que nosotros llamábamos a los mistis por entonces, ahora ya no es eso, ¿no es cierto?, a la gente de acá de Santo Tomás, los retaba y se enfrentaban y se peleaban. Entonces era la única oportunidad en la que ellos podrían enfrentarse también a ellos. Entonces desde una perspectiva reivindicativa, por decir, ¿no? Bueno, hay reglas que lo rige, digamos, las rondas campesinas. Primero, que uno no puede patear ni abusar al que se ha caído, ¿no? Ahí tiene que dejarlo, ¿no? Que esperar que se levante, y si de ahí quiere, bueno, continúa, o si no, simplemente ahí termina la pelea. Lo otro es de que no pueden tener zapatos con puntas de acero, porque ahora hay zapatos, ¿no?, de los mineros, así, entonces eso lo revisan y eso no puede haber. No hay anillos, algo en el dedo que pueda dañar algo, ¿no?, sino tiene que ser totalmente limpio. Esa es la única regla, ¿no?, y no debe haber guayquillas, que nosotros decimos que de varios puedan pegarte a uno, ¿no?, entre varios se pueden agarrar, ¿no? Entonces eso controla las rondas campesinas. Acá tiene que ser uno a uno, y lo otro es voluntario, pues nadie te obliga, nadie dice, ah, no, tú tienes que pelear, sino voluntario. Voluntario en el sentido de que tú puedes entrar, te das una vuelta, dices, no, no tengo con nadie problemas, no tengo ninguna enemistad, pero yo por deporte quiero con quien sea, ¿no? Cualquiera que pueda salir me puede enfrentar. Entonces, si hay alguien que te pueda retar, sale, y si no, ahí queda, ¿no? Pero hay otros que ya van ya planificado, es decir, ya tienen pactos, ¿no? A ver, tal persona ya quedan para el 25, entonces eso ya va y le llama, ¿no?, por su nombre, ¿no? A ver, tal persona, sala, estoy acá,
¿no? O sea, como quien ya le está retando, ¿no? Y así otro simplemente es por defender también el honor del apellido. Si hay un hermano o alguien que se enfrentó con el otro, de repente salió vencido, salen como revancha, como ya conmigo, no, ya con el otro, entonces de ahí empiezan las peleas también, ¿no? A ese nivel, pero son pues, o sea, en otros términos, aspectos deportivos, ¿verdad? O sea que finalmente la gente se enfrenta voluntariamente, ¿no? Administrado por las rondas campesinas. Antes no participaban las mujeres, ¿no? Pero como las sociedades van también avanzando con esta cuestión de género, ¿no? ¿Por qué solo los varones pueden tener el derecho? Entonces las mujeres también, y ahora las mujeres también se enfrentan, pues, ¿no? Pero antes no había solo entre varones, era. Hace años, 1984, 86, 88, había un padre párroco de acá y que quería prohibir estas peleas. Ya eso era uno. Y el otro también por presencia del terrorismo, de Sendero, todo ello, porque era prohibido poner su Huillachullo, ¿no? Controlado por las Fuerzas Armadas, todo ello, ¿no? Entonces quisieron hacer desaparecer, pero no desapareció. Al contrario, las peleas ya no se hicieron pues así en grupos, sino los pactos salieron en otros espacios, ¿no? Como por ejemplo en la puerta del cementerio o cualquier otro sitio, entonces era incontrolable, entonces eso generaba una violencia casi generalizada. Entonces el párroco, como mucha gente, han tenido que aceptar de que era esto del Tacanacuy una forma de regular la violencia social, ¿no? Entonces ahí se centra y finalmente pues se enfrenta, y también era una forma de administración de justicia, pues, ¿no? O sea, con todos los problemas que pasan, ¿no? O sea, a veces los jueces no siempre son imparciales, ¿no? Sino a veces la justicia para el quien tiene dinero, para el quien tiene más plata y pueda tener posibilidades de contratar abogados o un mejor abogado, no sé qué yo. Entonces mejor ya a limpio puño solucionamos y se acabó, ¿no es cierto? Entonces ahí pues claro, o sea, habría que tener más estudios al respecto, pero de acuerdo a lo que todo he visto, o sea, reduce pues la violencia general, es que la gente dice, pues ya mejor para el 25. Gracias, Carlulo. Este año hay un solo Carlulo. Hay bastante expectativa de la población de Santo Tomás. Muchos se han venido. De lugares como Busco, Quillota, Perine, Chamaca, Acamarca, Libitaca, Chamaca y por supuesto Colombia están aquí. Compartiendo las situaciones de la